Bueno, entonces, sin más preámbulo, comenzamos en este maravilloso domingo para que el Señor sea glorificado su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para que la palabra germine y dé ese fruto que necesitamos? Hay que recibirla con gozo. Cuando usted siembra una semilla, usted la siembra esperando que esa semilla dé fruto, ¿verdad? No para que se seque. Así tiene que ser la palabra de Dios. Espérele en su corazón para que dé fruto en su alma y en su vida. Dios me lo bendiga. Ay, discúlpenme. Me emocioné con las alabanzas tan bellas. Y como no somos de ópera, pues... Bueno, hoy vamos a estar predicando bajo el tema fe. El arma más poderosa en medio de la tempestad. ¿Cuántos han pasado tempestades que miran que el viento es tan contrario que no ve salida? Yo pasé por ahí. Y primeramente esta palabra habló a mi corazón y a mi vida, y sabiendo que Dios con lo poco puede hacer mucho. Así que acompáñenme a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 al 33. Y nos vamos a enfocar desde el 28 al 32. Pero acompáñeme a leer. Cuando usted tenga ahí la palabra del Señor, ¿me puede decir un amén? Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre poderoso de nuestro Jesucristo, Rey y Salvador. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, refiriéndose a Jesús: ven, desciende. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, repítalo conmigo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acompáñeme a orar. Padre, delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo estamos. Por la gran misericordia y la gracia que derramaste en él. Padre, nos presentamos en esta congregación todos. Presentamos a cada uno de mis hermanos y aquellos que nos ven a través de las plataformas. Hoy, Señor, a ti te plació tenernos este día aquí. Oramos porque tu palabra, que ya es poderosa, aumente nuestra fe. Y que nos haga ver, Señor, cuán valioso y cuán importante somos para ti. Y sobre todo que tu gracia
es por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, glorifica al nombre de nuestro Salvador. Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia sobre mí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la fe es Jesucristo, lo habla Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también la fe es necesaria, pero para la tierra. La fe es el medio por el cual nosotros alcanzamos las promesas de Dios. Vemos las manifestaciones del poder de Dios, pero también podemos darnos cuenta que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan con fe, porque la fe tiene galardón. Así que esa fe que es nuestro Señor Jesucristo es la que vamos a compartir hoy. Quiero que desde ya tú comprendas que la fe es la palabra más pequeña o una de las más pequeñas de la Biblia, pero sí es la más poderosa. ¿Cuántos lo creen? Es la más poderosa de todas, porque la fe es aquella certeza que tú tienes, que lo vas a recibir, pero la convicción es la que tú no ves. Pero la fe es Jesús. Pongámosle nombre a nuestra fe, Jesucristo. Ponle nombre a tu fe, Jesucristo. Jesucristo es tu fe. Estás aquí por Él. Estás escuchando la palabra porque Él le plació salvarte y porque Él te dio la fe para estar aquí. Y también nos da el medio cómo podemos nosotros alcanzar esa fe según Romanos 10:17, por el oír su palabra. O sea que Dios nos ha puesto todo en nuestra mano para poder alcanzar esa fe que todo creyente necesita para seguir adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a esa barca y que fueran delante a la otra ribera, o sea, cruzaran. Entre tanto Jesús, que despedía a la multitud, Jesús despedía a la multitud porque acababa de pasar un milagro donde había habido una multiplicación de los 5,000. O sea, los discípulos habían visto el poder de Dios en su Hijo. Y Jesús despide la multitud, se aparta y se va al monte a orar a solas. Siempre la importancia de estar a solas con Dios. Pero a los discípulos Jesús los hace subir en la barca. Jesús lo hace subir a los discípulos en la barca. Él se va aparte, no se va con ellos. Pero mientras Jesús ora, el mar está con vientos contrarios. ¿Cómo es que Jesús, conociendo todo, hace que sus discípulos entren a la tempestad? Él lo sabía. Pero ¿cómo es que Él los hace que metan y entren a la tempestad? Porque Él los hizo entrar. ¿Conocía Jesús la turbulencia, los vientos contrarios, las olas? Por supuesto. Y es más, Él no se va con ellos. Él se va a orar. A veces así sucede con la vida del creyente. A veces Jesús nos hace entrar en la barca con vientos contrarios. O a veces nosotros nos metemos
en vientos contrarios sin que Él nos meta. Pero aquí los discípulos entran a la barca. Recordemos que las barcas en esos tiempos no estamos hablando de barcas fuertes, sino de unas barcas simples. Cuando habla de los vientos contrarios en el mar, los vientos contrarios te empujan la embarcación hacia atrás. Y mientras las olas suben por los vientos, o sea que mientras los discípulos están en la barca, los vientos se mueven, las olas también. En una barca, me imagino, se mojaban, imagino temblaba de tanto movimiento, pero quien los había mandado ahí era Jesús. Él los subió. Ahora, la fe nuestra es probada. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedera, se prueba con fuego. El oro es caro, pero tiene que ser transformado en el fuego, aunque tenga un valor, y aún teniendo valor, es perecedero. Ahora imagínese nuestra alma, cuánto valor no tiene, valor de precio de sangre del Cordero. Y dice también Primera de Pedro 1:7 que aparte de que la fe es probada, mucho más preciosa que el oro, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea que en la tribulación yo tengo que alabar. En la tempestad tengo que dar honra. En las circunstancias tengo que glorificar su nombre. Porque la fe te da firmeza. La fe te sostiene, porque la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es verdad. Y cuando uno se para en la fe, está sostenida por la palabra. Y cuando la palabra te sostiene, la fe te da firmeza. Los vientos contrarios pueden venir, pero en la palabra que tú estás firme es la que te da la seguridad que tú vas a llegar al otro día. Porque la palabra de Dios es fiel, verdadera y a la única verdad sobre esta tierra. Yo lo creo. Santiago 2:17 dice y nos habla que la fe sin obras es muerta. La misma fe te hace hacer las obras. No vamos a hacer obras para tener fe, porque la fe no viene por hacer obras, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la misma fe me hace hacer las obras. ¿Me di a entender? O sea, la misma fe hace hacer las obras. Porque las obras del hombre no son las que salvan ni traen la fe. Usted lo hace por la fe que habita en su corazón, que es Jesús. Jesús les aparece a la cuarta vigilia de la noche. La noche tenía 4 vigilias, que eran de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Jesús aparece en la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y les aparece caminando sobre las aguas. ¿Qué hubiera pensado usted si ve a un hombre normal como nosotros? Pero Jesús no es normal, es Dios.
Si solo nosotros nos podemos asustar de ver un milagro, porque a veces la fe te hace creer que los milagros no existen. La poca fe hace creer a veces que los milagros no existen. ¿Cuántos milagros hay en este lugar? Yo diría que todos, porque todos estamos aquí por Cristo. Y Cristo perdona nuestros pecados en la cruz, pero el poder de Dios lo hace levantarse al tercer día. Nosotros somos un milagro de Dios, porque nos ha salvado. Y aparece Jesús caminando sobre las aguas. Ellos se asustan y le gritan: ¡un fantasma! Y Jesús los oye y les dice en la Nueva Versión Internacional, dice: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Imagínate qué palabras tan alentadoras oír de Jesús, que les diga: tranquila, no tengan miedo, yo soy Jesús. Yo soy. Pero ahí aparece Pedro. Aparece Pedro. Siempre he dicho en mi persona que Pedro es un hombre sagaz. Aparece Pedro confiado y decidido y le dice: si eres tú, todavía pide prueba Pedro, ¿ah? Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro fue específico. Si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas como tú estás caminando. Nosotros tenemos que ser específicos en lo que pedimos. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro va. Nosotros iríamos si nos dice Jesús: ven. Es de pensarlo, ¿verdad? Pedro cometió un error. Pedro comete el error. Y quiero que prestes mucha atención. Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que vaya ahí, a donde estás tú. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro va. Pero cuando Pedro comete el error de quitar sus ojos de Jesús, la tempestad le comienza a hundir. La tempestad le comienza a provocar miedo. La tempestad le comienza a dar el miedo y le comienza a sentir que se está hundiendo. Porque el miedo fue lo que le debilitó. Porque sí tenía poca fe. Y al sentir el miedo comienza a hundirse. Al quitar sus ojos de Jesús, comienza a hundirse Pedro. En los momentos de tempestad, con quien te toca enfrentarte a ti, es con el miedo. Es el miedo el que te va a querer debilitar. Es el miedo, y no estoy hablando de un miedo natural, estoy hablando de un miedo de la oposición, del oponente. En los momentos de tu prueba, de tu tempestad, el que se va a presentar es el miedo. El miedo es el que hará todo para que tú no avances. Hará todo para que no le creas a Jesús. El miedo debilita. El miedo quita la fe. El miedo pondrá pensamientos de derrota en la mente del hombre. Porque lo que el hombre está viendo es un caos. Pero la convicción de lo que no veo es lo que me sostiene. Porque es la palabra de Dios. Tal vez nosotros podemos decir que tenemos más fe que Pedro. Yo no lo puedo decir porque no estuve en esa posición. Sí he tenido otras posiciones de agonizar en un hospital a punto de morirme. Y entró esa mano de poder a rescatarme. Como lo sé que lo ha hecho en tu vida y lo sigue haciendo.
Pero el miedo debilita. Y nadie me puede decir a mí, yo no he sentido miedo. Yo no he sentido miedo cuando siento que esta situación me va a destruir. No he sentido miedo porque estoy viendo que mis hijos están mal. Llega un momento que el miedo quiere controlar los pensamientos. Pero yo estoy aquí por esta palabra, y si tú estás ahí es porque Dios te puso en esa silla para decirte que Él en tu vida no ha terminado, y que Él sigue siendo la fe viva, y que Él sigue siendo la fe y el autor y el consumador de la fe, y que su gracia no la ha perdido porque Él está por su pueblo y dio la vida por su pueblo, y Él es tu Señor. El miedo pone esos pensamientos de destruir tu vida. El miedo pondrá pensamientos que tú no vas a llegar a la orilla, o que no vas a salir de la situación en que estás, que no vas a avanzar al otro lado, que ahí te vas a quedar en tu situación, que no va a haber para ti esperanza. Pero cuando nosotros seguimos mirando a Jesús y poniendo los ojos en Él, la fe se va creciendo en nosotros. Y la única arma poderosa para destruir las acechanzas del mal se llama fe. Jesucristo. El miedo debilita, paraliza y esclaviza. Jesús quiere que nosotros como pueblo de Dios avancemos, que atravesamos el miedo, que rompamos toda barrera natural, que avancemos a la otra orilla, sin importar lo que ves. Porque Jesús tiene el poder de cambiar la situación de cualquier ser humano que esté en ese lugar y el que me esté escuchando. Jesucristo tiene todo el poder, por eso es todopoderoso, omnipotente, porque todo lo puede. Y si le creemos, Él lo hace. ¿Cuál es la situación que tú traes? Jesús tiene todo el poder de arreglarla. Él es la fe. Y Él es el sustento de nuestras vidas. Y la única manera de atravesar esos vientos contrarios es enfocado en lo que Él nos ha dado, sus promesas. Lo opuesto a la confianza es la duda. Y lo opuesto a la fe es la incredulidad. Lo opuesto a la confianza es la duda. Y lo opuesto a la fe es la incredulidad. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, Pedro, tú vienes muy bien, Pedro. Lo intentaste y lo hiciste. Lograste poner tus pies en agua. Y lograste sentir el poder que tengo sobre lo creado. Porque todo lo que está creado está sujeto al Creador. Y obedece a su Creador. Pero Pedro comenzó a mirar la tempestad. Y automáticamente cuando mira la tempestad comenzó a sentir el miedo y a hundirse. Y quiero fortalecer tu vida con esta palabra que te voy a dar. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: y así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Si tú crees esa palabra, la muerte, el miedo esclaviza. El miedo esclaviza, el miedo te controla. El miedo hace poner dudas. El miedo esclaviza, porque vamos a comenzar a hacer las cosas por no morir, por no me pase esto, por no aquello. Pero si Jesús, lo que Jesús destruye, no se vuelve a levantar. ¿Cuántos lo creen de verdad? Lo que Jesús destruye no se vuelve a levantar. Por eso es que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Porque si Cristo venció, entonces usted y yo somos vencedores. Porque Cristo ha vencido por su pueblo. Y Él es nuestra fe. Él es nuestro sustento. Y Él es la roca inmovible. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es tu fe. Aplaude su gloria. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Iglesia de Cristo, no permitas que el miedo te amedrante. No permitas que el miedo te controle. No permitas que el miedo te hunda. Comienza a llamar a la tempestad. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Declaro sanidad sobre mi hijo. Declaro libertad sobre aquel cautivo. Declaro restauración en mi hogar. Declaro que en el nombre de Jesucristo llegaré. ¿Tú crees que si Jesús ha dado la vida por su pueblo, Él es nuestro pastor? Él es el sumo sacerdote. Si Jesús ha dado la vida por su pueblo para salvarlos, ¿tú crees que Jesús nos va a dejar solos? ¿Nos va a dejar solos en la tempestad? No, Él no nos deja solos. Esa es una mentira del diablo que quiere meterle a su pueblo que el pueblo de Dios está solo porque no puede estar delante de Dios. Es que delante de Dios nadie está por sus obras, nadie está por su obra, está por la obra redentora y por la resurrección de Jesús. Es el medio que Dios dio para traer paz y traer unidad al pueblo de Dios con Dios. Yo no sé qué poca fe tienes o cuánta fe tienes, pero estamos aquí para fortalecernos, mis hermanos. El miedo detuvo a Pedro. ¿Será que si las olas del mar no hubieran estado tan altas ni los vientos recios, será que Pedro hubiera llegado porque no hubiera visto la tempestad? Pero tal vez Jesús estaba probando su corazón. El miedo tiene algo que te hace analizar las situaciones negativas. El miedo hace que la persona analice las situaciones negativas y comience a meditar la situación negativa. Qué bueno sería si en ese momento nosotros meditáramos en lo bueno y en la palabra, pero el miedo siempre hace a la persona pensar negativamente y hace que lo medite y lo medita y lo medita y lo medita, porque el diablo sabe que si tú lo meditas baja tu corazón, y si tú bajas a tu y si la palabra negativa baja tu corazón, tú vas a vivir por lo que crees. Por eso el Señor nos dijo: oír la palabra es lo que aumenta y nos da fe. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que depende de lo que escuchemos, así nos fortalecemos. Si no estoy escuchando la palabra, ¿qué estoy escuchando? Si la fe viene por el oír, entonces también
lo demás me va a entrar por el oído. ¿Qué fue lo que le entró a Eva? En Génesis capítulo 3, oír al enemigo. El enemigo se va a encargar de poner los pensamientos negativos exactamente en el momento que tú estás en medio de una tempestad. El miedo hace analizar las situaciones negativas. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se razona. Porque la fe es de Dios, no es del hombre. La fe en Jesucristo hablo, es de Dios. Por eso Él nos pide en Romanos 12:2 que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento de su palabra. Tal vez la fe para Pedro no era la más elogiada. A veces hay personas, y he oído que le dicen a otro: es que usted no se sana porque no tiene suficiente fe. ¿Ustedes creen que un enfermo no va a querer sanarse? Todos los que hemos estado enfermos, todos queremos sanarnos. ¿Usted cree que nosotros queremos permanecer en las situaciones, en la adversidad? La fe nos fortalece unos con otros. Nos ayuda a fortalecer al hermano en medio de la situación. Nos ayuda a decirle al hermano: va a estar bien. Jesús tiene el control. Y tal vez fue muy poca la fe de Pedro, si no te voy a decir que no, mi hermano. Y como te digo, no tal vez la más elogiada, pero sí la más poderosa. ¿Y sabes por qué fue la más poderosa? Porque cuando tu fe no es suficiente, su gracia te da la mano para sacarte de cualquier situación que tú estés. Tal vez tu fe no alcanza para cruzar el mar. Tal vez tu fe no llega a atravesar todas esas tempestades. Tal vez tu fe no llega. Pero cuando Pedro se estaba hundiendo, su fe no fue suficiente. Pero llegó la gracia de Jesús y lo tomó y le dijo: ven, Pedro. Esa es la gracia de Jesús. Jesús solo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le dijo: te aborrezco, haz más obras. Jesús, su gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, que cuando no podemos más y estamos tirados en el piso, llegó Él con su gracia a darte la mano y a levantarte y a sacarte y a decirte: yo estoy bien, estoy contigo, yo soy la fe, el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es la fe, Jesucristo hace milagros, Jesucristo es el sanador. Él es nuestro Señor. Tú no eres poca cosa, mi hermano. Jesucristo lo abrazó y le dio la mano y le dio su mano. ¿No te ha pasado que a veces estás en momentos de tu vida que sientes que te estás hundiendo y de repente llegó una persona y te dio una palabra y te levantó? Fue porque fue enviada por la gracia. Fue enviada por la gracia para que te alimentara, para que te diera, para que te llenara, para que te dijera: yo estoy en control de todo lo que tú vives y no me he olvidado de ti, no me he olvidado de ti. Él está contigo, Él está con su pueblo. No temas.
Tu fe, por muy poca que sea, pero es poderosa porque es Jesús tu fe. Tu fe es Jesús. Porque la fe no tienes fe en la situación que vas a salir. Tú tienes fe en Jesús. Por muy poca que seas, estás en la fe correcta. Porque la fe es Cristo. Cuando la fe falla, la gracia nos sostiene. Y Jesús no lo condenó a Pedro, sino que extendió su mano y lo sacó. Y algo maravilloso que dejó nuestro Padre: todas las mañanas renueva su misericordia. Si tú caíste ayer, mañana las misericordias te levantan. Y si tú caes mañana, las misericordias de mañana te levantan. Pero su gracia es eterna. Su gracia, cuando venga Jesús, ahí se cerró. Pero su gracia sigue con nosotros. Su gracia es un regalo que nadie merecía, nadie merece. Pero Él le plació darlo. Es su gracia y es con los suyos. Es con los suyos. Cuando yo estaba en ese hospital y el médico dijo: ya no hay nada que hacer por ella, yo solo sabía que había muerto en una cruz Jesús. Eso era todo. Y me estaba hundiendo. Y el agua me llegaba hasta el cuello. No había esperanza para mí. Y llegó su mano. Así como le extendió con Pedro, así le extendió conmigo. Y cuando el doctor dijo: no hay nada que hacer para ella, no se puede hacer nada para ella, Cristo, su gracia llegó a mi vida y me sacó de la muerte, me limpió, me perdonó como lo ha hecho contigo. Tal vez tú no has estado en un lecho de muerte, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la gracia de Cristo llegó a ti y tú estás aquí por su gracia. Síguele creyendo a Cristo. Soy milagro de su resurrección. Sigue creyendo en Jesús. Síguele creyendo, mi hermano. Dios de cualquier agujero te puede sacar. Fíjate algo que a mí me ministraba mi corazón. Pedro no logró llegar al otro lado. Pero solo Pedro, solo Jesús y Pedro han caminado sobre las aguas. Con un poco de fe, con un poquito de fe, Pedro pudo hacer algo que Jesús hizo por medio de la fe. Por muy pequeña que fue su fe, solo Jesús y Pedro pudieron caminar sobre las aguas. Ahora dime, con la poca fe que tenemos nosotros, ¿cuánto no puede hacer Él en nuestras vidas? ¿Cuánto no puede hacer Él con la poca fe que tenemos? ¿Cuánto no puede hacer Cristo con la poca fe? ¿Cuánto? Porque sabes algo, mi hermano, las pruebas sirven para darnos cuenta lo débil que somos delante de Dios. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad delante de Dios en medio del proceso, entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. En ese momento de debilidad es cuando Dios tiende tu mano y te levanta, porque Él sabe que ninguno de nosotros tiene la fe suficiente para alcanzar y caminar por las aguas. Yo quiero llegar a esa fe, pero todavía no he llegado. Pero estoy en el proceso. Pero sí te puedo decir que creo que Dios sana, porque me ha sanado. Sí te puedo decir que Dios restaura, porque me ha restaurado. Sí te puedo decir que Dios liberta endemoniados, porque me liberó a mí. Sí te puedo decir que Dios rompe adicciones, porque la rompió conmigo.
Sí te puedo decir que Dios saca la de la depresión porque Él me sacó a mí. Sí te puedo decir que Dios destruye las obras del diablo, porque cuando yo intenté suicidarme estrellándome en un carro, oí su voz que me dijo: tú no. Y para la gloria de Dios, y yo siempre lo cuento, para la gloria de Dios, pero derrota del diablo, sigo firme, sigo de pie, sigo manifestando su gloria por gracia, por misericordia. Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, y aún la gracia, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. De todo lo que yo aquí te he hablado, y vamos a ir cerrando, de lo que yo te he hablado, llévate algo. La poca fe que tú tienes, yo no la sé, pero Jesús sí la sabe. Cuando Pedro iba caminando, Pedro dijo: allá está Jesús. Y como dijo: allá está Jesús, Pedro siguió caminando. Él sabía que Jesús era su auxilio en el momento que él flaqueara. Ponte de pie, mi hermano. Tu fe es tu arma más poderosa que tú tienes, porque tu fe es Jesús. Llámale a la tempestad y cálmala, porque cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, la tempestad se calmó. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Ahora le damos gracias al Señor por esta misericordia. Despedimos las redes sociales. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja, y que su fe siga firme en nuestro Señor Jesucristo. Amén.